¿Qué tal, amigos queridos? Bendiciones para todos. Gracias por hacer parte de este canal y por compartir nuestros mensajes. Este tema creo que es un tema muy importante que nosotros lo comprendamos. Muchos en el mundo se han empeñado en limpiar la reputación del Dios del Antiguo Testamento, y entre ellos muchos adventistas del séptimo día consideran, y lo dicen ellos, Dios del Antiguo Testamento era cruel, asesino, tirano, era un Dios destructor. ¿Es eso cierto? ¿Qué diferencia hay con el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? ¿Es un Dios diferente? Voy a leer dos textos que nos ayudarán a comprender esto. Está el primero en San Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se está refiriendo en esta cita a Jesús, a Cristo, el Verbo, Él como creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Lo confirma el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 10. El contexto nos ayudará a comprender claramente que el apóstol aquí se refiere a Jesús. Dice el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Pablo confirma que el Hijo de Dios, Jesús, fue el creador de todas las cosas. Claro, si vemos en el Génesis, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús fue el medio. Jesús fue el que dio su palabra y las cosas fueron hechas. Él fue el que moldeó a Adán. Él fue el que lo creó. Él fue el que sacó una costilla de su costado para crear a su compañera Eva. Fue Jesús. Ahora, mis queridos, con esta idea, ¿quién creen ustedes que se apareció a Adán cuando Adán resolvió no creerle a Dios? Fue Jesús. ¿Quién se apareció a Caín para preguntarle, ¿qué has hecho? Fue Jesús. En Génesis 18 se aparecen tres personajes a los que la Biblia llama varones. ¿Quiénes eran? Abraham reconoce a uno de ellos como Dios. Los otros dos eran dos ángeles. Luego de estar con Abraham, comer con ellos, la Biblia dice que dos ángeles fueron a Sodoma y Dios, Jesús, se quedó con Abraham y conversaron sobre asuntos en cuanto al heredero de Abraham y también en cuanto a lo que Dios iba a hacer en Sodoma. Cristo dijo, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, y le contó los planes con Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió por Sodoma. Ahora, mis hermanos y amigos, si fue Jesús el que se presentó a Abraham, ¿quiénes creen ustedes que se presentó a Moisés? Éxodo 3. Fue Jesús, el mismo que se aparece a Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, al que Josué lo ve con una espada desenvainada en la mano y le pregunta si él es de sus enemigos o si es de los nuestros. Este le responde, soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién era este? Jesús. Me hace recordar de lo que Daniel habla en cuanto a Miguel. Miguel, nuestro príncipe. Ahora me refiero un poquito a los asirios. Los asirios habían sitiado a Jerusalén. Y ahora, mis hermanos, teniendo la ciudad sitiada, ocurre algo especial. 185,000 asirios son muertos en una sola noche. Quiero leer el comentario que la escritora cristiana Elena G. de Foy hace de este evento en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 207. Hace referencia
a Jericó primero, con lo siguiente. A veces los santos ángeles ejercen poder destructivo. Los juicios de Dios cayeron contra Jericó. Era un baluarte, pero el mismo capitán de las huestes del Señor vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Este capitán de las huestes del Señor no es otro que Jesús. Es Cristo el que viene a hacer esta obra de juicio contra Jericó. Los ángeles de Dios rodearon los masivos muros y los derribaron. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 180,000 hombres del ejército asirio. Esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. ¿Bajo la orden de quién? Dice el comentario, bajo la orden de Cristo. Y usted puede mirar allí en Reyes, y allí habla en el versículo 19 del ángel de Jehová. Cristo ejecutó esto, pero fueron los ángeles bajo su orden los que mataron a estos asirios. El mismo ángel que había bajado de los atros celestiales para librar a Pedro, recuerden ustedes, de la cárcel, había sido mensajero de ira y juicio contra Herodes. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero con un golpe diferente como hirió al perverso rey. ¿Cómo hirió el ángel a Pedro? Con un golpe en la mejilla para despertarlo, pero no así con Herodes. A Herodes lo hirió con un golpe de juicio. Dice el texto, Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Los ángeles que hacen esta labor de redimir, también en muchos casos, bajo las órdenes del Señor, ejecutan estas obras de juicio. Es interesante esto, mis hermanos, porque en la Biblia usted va a encontrar siempre la expresión el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es otro que Jesús. Les voy 2 o 3 pasajes de muchos que usted puede buscar con una referencia, una concordancia. Génesis 16:11, 21:17, Éxodo 3:2, Éxodo 23:20, Segundo de Reyes 19:35. El ángel de Jehová es una de las pocas referencias en cuanto a este ángel que no es otro que Cristo mismo, quien tomó forma de ángel para poder estar entre nosotros. ¿Saben ustedes que la Biblia dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás? Está esa cita aquí en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios no ha sido visto jamás en la tierra por nadie. Quien fue visto y aquel a quienes los santos hombres de Dios reconocieron como Dios, como Jehová, era Jesús. Y es Jesús. Es el gran yo soy, hermanos y amigos queridos. El yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy del Nuevo Testamento. El que ejecutará el juicio final en la gran batalla del Armagedón. El que lanzará al diablo al lago de fuego, junto con todos aquellos que no se hallen escritos en el libro de la vida. Hermanos queridos, no nos dejemos mover de la palabra bendita de Dios. Si alguien te enseña cosas que no están sustentadas con un escrito está, con la Biblia, y nosotros como adventistas del séptimo día con un escrito en los testimonios, entonces, como dice Isaías 8, no le ha amanecido. No puede quedar duda. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado en común acuerdo. Y no olviden, el juicio de Dios es justo.
Termino leyendo en la página 205 de este libro, Eventos de los Últimos Días, un pensamiento que nos va a ayudar a comprender mejor este tema. Certeza de los juicios de Dios. Dice, en nuestros días, muchos presentan el amor de Dios de tal naturaleza que impedirá el castigo para el pecador. O sea, que Dios no puede castigar. Dios está maniatado, no puede hacer nada, no puede castigar porque Él es amor. Pésima comprensión del amor de Dios. Sigue diciendo el pensamiento. Los hombres razonan basados en su propia forma inferior de lo que es correcto y justo. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Salmo 50, 21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Dios va a ser como yo digo. Y algunos por eso afirman, y a veces pienso en mi razonamiento, que estos se creen más buenos, más misericordiosos que el Dios misericordioso que está en los cielos, que dio a su Hijo para salvarnos, y que hasta el mismo diablo volverá al cielo. En ningún reino ni gobierno se les permitirá determinar a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. ¿Qué tal usted que el que viola la ley diga qué castigo se le debe dar a el que viola? Eso es algo inadmisible, mis queridos. Todo lo que tenemos, todas las bondades de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios santo no puede estimarse más de lo que puede medirse en los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre es el legislador, hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Si no hay castigo, entonces no hay de qué temer. Eso pasa en la tierra. En la tierra las leyes se dan, pero no se ejecuta castigo. Muchos transgreden esas leyes, pero no reciben ningún castigo. ¿Pasa así con el Señor? ¿Con el juez de todo el universo? ¿Con el juez justo? Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufran el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios será muy cuidadoso de la seguridad del universo por toda la eternidad. Él no permitirá que el mal se levante otra vez. El Señor castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar, aún semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiera ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infringir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría con estricta justicia. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? ¿Quién dirá que Dios ha dicho pero no va a hacer? En la palabra de Dios, de principio a fin, se muestran dos cosas: la justicia y el amor de Dios, que no se pueden separar. Dios es justo y por eso tenemos la seguridad de que tenemos un Dios que hará lo que Él dice que va a hacer. No nos confiemos, hermanos queridos. No nos dejemos influenciar por aquellas sugestiones de fábulas que van contra, vuelvo y digo y repito, un escrito está. Quien no puede sustentar esas cosas con la palabra de Dios, entonces está en tinieblas, no le ha amanecido. Si te parece importante este mensaje, compártelo, suscríbete y forma parte
de este ministerio. Solo estamos aquí para predicar esta palabra bendita, para hablar de la pronta venida del Rey de Reyes, que vendrá con un juicio justo sobre la tierra. Que Dios te bendiga. 15:30. Sí, un poquito más porque ya uno como que tiene un poquito más